La servidumbre, como todo derecho real, además de conferir al titular las facultades materiales y jurídicas, impone algunas obligaciones, que son solamente dos, establecidas en distintos artículos, que voy a compartir en la pantalla para su análisis. Se observa entonces que, como se dijo, las obligaciones son solo dos. La primera es perjudicar lo menos posible al propietario del inmueble sirviente. Y la segunda, comunicar también al propietario del inmueble sirviente las perturbaciones de hecho o de derecho que sufra en razón del ejercicio de la servidumbre. Se comienza con la primera obligación, entonces, impuesta en el artículo 2181. Dispone lo siguiente esta norma. El titular sirviente puede exigir, de ahí que sea una obligación para el titular dominante, puede exigir que la constitución y el ejercicio de la servidumbre se realicen con el menor menoscabo para el inmueble gravado. Puede tomarse, por ejemplo, entonces, la servidumbre de sacar agua. Si para el propietario del inmueble gravado le conviene o lo molesta menos que se ingrese a sacar agua durante el día y no durante la noche, pues entonces el ejercicio de la servidumbre debe hacerse durante el día, porque molesta menos al propietario del inmueble sirviente. Y en el gráfico se representa otro ejemplo, el de la servidumbre de tránsito a favor del inmueble dominante que está encerrado y que lo ejerce sobre el inmueble sirviente, que se interpone entre el inmueble dominante y la vía pública, que es la ruta representada con dos líneas negras. Tómese como ejemplo el conflicto que se origina cuando el propietario del inmueble dominante, es decir, el titular del derecho real de servidumbre sobre el predio sirviente, pretende ejercer la servidumbre por el norte. Por ejemplo, porque viaja seguido a una ciudad o un pueblo que está ubicada por la misma ruta hacia el norte. Pero el propietario del inmueble sirviente se ve menos perjudicado si la servidumbre se ejerce por el sur, porque el camino es más corto, porque la ruta corre en diagonal, no corre directamente de sur a norte, sino de sudoeste a noreste. Entonces, como se dijo, la cantidad de metros cuadrados o kilómetros cuadrados que debe destinarse al camino y que por lo tanto se priva de siembra, de pastoreo, de producción, es menor cuando el camino se establece por el sur que si se hiciese por el norte. Entonces, esta hipótesis de conflicto se resuelve a favor del propietario del fundo sirviente, es decir, que el camino, tal como está en el gráfico, deberá ser ejercido, deberá ser establecido en el sur. Y el propietario del inmueble dominante, que es el titular de la servidumbre, tendrá que gastar más combustible, tendrá que destinarle más tiempo a sus viajes y tendrá que soportar esa carga para cumplir con la obligación de perjudicar lo menos posible al propietario del inmueble gravado. Véase que de manera concordante, en el segundo párrafo de la misma norma, se indica que si en el título de la servidumbre no están previstas las circunstancias de lugar y tiempo, las debe determinar el titular sirviente, es decir, que es el propietario del fundo gravado quien establece cuál es la modalidad de ejercicio que lo perjudica menos. Y puede referirse tanto al lugar, como en el ejemplo de la servidumbre de tránsito, de los dos inmuebles, como el tiempo, como en el ejemplo de la servidumbre de sacar agua que se ejerce durante el día y no de noche. La segunda obligación ha sido impuesta en el artículo 2179, que dispone lo siguiente. El titular dominante debe, es una obligación por el uso del término debe, comunicar al titular sirviente las perturbaciones de hecho o de derecho sufridas en razón
del ejercicio de la servidumbre. ¿Significa esto que si un tercero, otra persona que no es el propietario del fondo sirviente, y digo tercero porque no es ninguna de las partes, tampoco es el propietario del inmueble dominante, que no se va a perturbar a sí mismo, pero una persona X perturba el ejercicio de la servidumbre, sea de hecho o de derecho, por ejemplo, si acopia materiales o edifica en el camino, o si presenta el traslado de alguna pretensión jurídica, esa perturbación afecta a los dos, afecta al titular del inmueble dominante porque le impide o le restringe el ejercicio de la servidumbre, pero también al titular del inmueble sirviente, porque es el propietario de ese camino. Por lo tanto, si alguien lo utiliza para edificar, está impidiendo el ejercicio de la servidumbre, pero también usurpando el inmueble gravado, el inmueble sirviente. De ahí que se impone al titular del derecho real la obligación de darle aviso si toma conocimiento, para que el titular del inmueble sirviente pueda articular las defensas que estime conveniente. Es decir, el titular del inmueble dominante va a defender su derecho, pero puede darse el caso que el propietario del inmueble sirviente no tome conocimiento, porque como no utiliza esa parte, porque transita el titular del inmueble dominante, puede darse la hipótesis que no tome conocimiento. Y en ese caso se impone entonces la obligación al titular del inmueble dominante de darle avisos para que también pueda defender su derecho de dominio, o el derecho legitimado para constituir servidumbre. Véase entonces, se repite el texto legal, el titular dominante debe comunicar al titular sirviente las perturbaciones de hecho o de derecho, es decir, fácticas o las pretensiones jurídicas que tome conocimiento. Y se agrega el segundo, como complemento, la segunda frase, que dispone lo siguiente: si no lo hace, responde de todos los daños sufridos por el titular sirviente, es decir, debe hacerse responsable. En rigor, de verdad, es una aclaración sobreabundante e innecesaria, porque sabido es que las obligaciones se originan en el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley, y esta es una obligación de fuente legal. Y quien no cumple con sus obligaciones, sea que se origine en el contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito o la ley, quien no la cumple debe responder por los daños causados. Son los más elementales principios de la responsabilidad civil. Entonces, en esta hipótesis, se configura el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley y por lo tanto quien la incumple debe responder, debe hacerse responsable por los daños sufridos. Dejo de compartir la pantalla y agradezco una vez más a quien tiene la amabilidad de dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.